Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das ahora en este diálogo que tenemos contigo, después de haber hablado nosotros contigo y tú respondido. Ahora queremos que tú nuevamente nos hables, pero que sea a través de tu palabra. Permíteme a mí solamente ser ese instrumento útil para esta iglesia de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hay días en que elegimos un versículo para lectura y hay días en que elegimos 27 versículos para lectura. Entonces va variando. Es algo que buscamos ir moviendo en los diferentes cultos de adoración. Y hermanos, hoy estamos terminando el mes de septiembre. Bueno, no es hoy, es mañana exactamente, pero es el último domingo de septiembre. De hecho, el próximo domingo ya estaremos bajo un nuevo sexenio, un nuevo gobierno. Cosas interesantes pasan en nuestro país. Pero quiero terminar este mes que hemos estado celebrando en general la independencia de México, porque hay un evento, una situación muy particular que se daba en el México colonial, que tuvo un avance muy importante durante la independencia. Estoy hablando del tema de la esclavitud. Sabemos por la historia del país que durante la época de la colonia, los indígenas, los pueblos indígenas fueron esclavizados. De ahí parte del debate que hubo en la semana de si viene el rey, no viene el rey, que si la disculpa, que si esos asuntos que están allá afuera, pero que tienen que ver con esto, que durante muchos años, siglos, el pueblo de México, o bueno, en ese momento el pueblo indígena, fue sometido a esclavitud. Y es de conocimiento de cultura general, hermanos, recordar que fue el cura Miguel Hidalgo, que cuando empieza el movimiento de la independencia allá en septiembre de 1810, jala a un grupo de personas junto con Allende. Y para diciembre de ese año de 1810, en uno de los escritos del cura Hidalgo dice que queda abolida la esclavitud. Se concluye. Ya no quieren más esclavitud en este país. Sin embargo, el escrito queda en palabras, todavía no se puede llevar a cabo de manera total porque está en pleno movimiento armado. Más adelante, Morelos. Morelos también aborda el tema de la esclavitud. Cuando él escribe el documento que conocemos como Los Sentimientos de la Nación en 1813, también proclama la abolición de la esclavitud, porque es algo que se sigue viviendo en el país. Pero será hasta que ya va concluyendo la lucha armada y que toma el control y la presidencia Vicente Guerrero, en 1829, recuerden, la independencia se firma en 1827, ahora en 1829, ahora es este presidente Guerrero quien publica un decreto en donde se va a ratificar lo que había dicho Hidalgo y lo que había dicho Morelos. En este nuevo país se prohíbe la esclavitud. Y de hecho sigue vigente, hermanos. La Constitución actual, que data de 1917, y que se ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de las décadas, el texto actual, hoy de 2024 en esa Constitución, dice en su artículo 1, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Y de hecho va más allá nuestra Constitución, vean qué interesante. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Aquí nadie debe ser esclavo. También en esta introducción quiero mencionar un país que también
ha tenido serias dificultades cuando se habla de esclavitud. Hoy en México, 1917 y hasta 2024, te los leí, no hay esclavitud. Pero vean qué cosas interesantes pasan con el país vecino, Estados Unidos de América, con respecto al tema de la esclavitud. El pueblo inglés, recordemos parte de su historia, los ingleses llegan al territorio de Norteamérica. Eso ocurre a principios de 1600 y, si recordamos nuestras clases de historia, fundan lo que se conoce como las 13 colonias. Y en las 13 colonias, hermanos, 1600, está permitida la esclavitud. Por lo cual, ingleses, españoles, portugueses, que son los que llegan al continente americano, sí tendían a la esclavitud. Y de hecho es conocido por muchos de nosotros que lo que hacen es que se iban en grandes misiones, principalmente a la zona de África. Traían personas de allá. Personas para ser esclavizadas. Y lo que le hicieron en las 13 colonias, pero también en la colonia en México y en las zonas portuguesas, pues son los encargados de hacer el trabajo pesado. Muchas de esas personas traídas a la fuerza sufrían penalidades. Desde que ser apresado sin causa, ese ya es un problema. Pero después se los traían durante un viaje en condiciones infrahumanas, donde muchos de ellos morían. Y los que alcanzaban a llegar a estos territorios eran esclavos el resto de su vida. Estados Unidos logra su independencia alrededor de 1783. México inicia 1810, su independencia. Vean, Estados Unidos muchos años antes, 1783, pero interesante porque su constitución que ellos escribieron cuando se independizan de los ingleses no prohibía la esclavitud, a diferencia del pueblo mexicano. Sin embargo, algo que quiero resaltar es que empieza a generarse en el pueblo americano, norteamericano, esa inquietud con respecto al tema de los Estados Unidos, por lo que son los estados del norte principalmente los que empiezan a tener en mente: hay que prohibir la esclavitud, está mal ser esclavos. Pero los estados del sur de Norteamérica, ellos dependían mucho de los esclavos. Ellos les apoyaba mucho la esclavitud, dado que parte del trabajo que desempeñaban principalmente, dicen los escritos, en el cultivo de algodón, eran su fuerza, eran los que hacían ese trabajo tan pesado. Y entonces los estados del sur decían: seguimos con la esclavitud. Es el presidente Abraham Lincoln quien apoya la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, no fue tan sencillo como escribir un escrito que diga prohibida la esclavitud. Llevarla a cabo, hermanos, sería enormemente complicado. Los que recordamos un poco nuestras clases de preparatoria de historia universal, seguramente recordaremos que dado que el asunto de la esclavitud era un tema no nada más social, sino un tema económico, quítame los esclavos y ya no tengo con qué trabajar. Se desató en Estados Unidos, en 1861, una guerra interna que conocemos como la Guerra de Secesión, en donde los estados del norte pelean con los estados del sur por el tema de los esclavos. A ese nivel llega el asunto. El norte dice: hay que prohibir la esclavitud. El sur dice: hay que conservarla. La terminación de esta guerra interna ocurre hasta 1865 y gracias a Dios, por voluntad de Dios, gana el norte. Queda prohibida la esclavitud. ¿Por qué relato esto? ¿Por qué me meto en todo este aspecto histórico dentro de la historia y dentro de la introducción del sermón?
Hermanos, debemos recordar que en 1872 llegaron los misioneros presbiterianos a México. La Junta Misionera del Norte es la que envió misioneros. Y la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos resulta que estaba dividida también. Había la Iglesia Presbiteriana del Norte, ¿qué creen que apoyaba? La abolición de la esclavitud. Y estaba la Iglesia Presbiteriana del Sur, ¿qué creen que apoyaba? Que siguiera la esclavitud. Gracias a Dios, aquí a nuestro país llegó el norte, con esas ideas libertarias. Son los que fundaron el Seminario Teológico Presbiteriano, los que fundaron las primeras iglesias presbiterianas, la Iglesia del Norte. Por lo tanto, la idea que traen dentro de todo su ámbito religioso es: no hay esclavitud. Pero ahora quisiera abordar el tema de la esclavitud desde otro punto, ya no nada más el histórico. Porque resulta, hermanos, que la Biblia también habla de esclavos. Sí hay esclavitud en tiempos bíblicos. Y cuando hablamos de personas esclavas y pensamos en la Biblia y esclavos, probablemente nuestra mente va a llevar a pensar en las condiciones en las que vivían las personas africanas en estas colonias o aquí en México. ¿Cómo se vivía? Si yo te digo, hay esclavos en la Biblia, luego te viene a la mente aquellas personas que fueron traídas a la fuerza, maltratadas, como les conté, muchas de ellas muriendo en el viaje. Sí, hermanos, en la Biblia hay situaciones semejantes acerca de los esclavos. Vean Éxodo 1. Éxodo 1, versículos 13 y 14. Y apenas lo leímos hace unas semanas. Éxodo 1, 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces es correcto, hermano. Si pensamos el tema de la esclavitud bíblica, sí, podemos pensar, condiciones infrahumanas, con rigor, con dureza. Sin embargo, no perdamos de vista que no estamos hablando que el que esclaviza es el pueblo de Israel. ¿Quién es el que está esclavizando ahí? Los egipcios. No es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el esclavo. Los que están haciendo ese rigor, esa dureza, poniéndolos a trabajar de manera incansable, son los egipcios. Una vez liberado el pueblo de Israel, el tema de la esclavitud en el pueblo de Dios en concreto, ahora sí va a ser diferente. Sí, hermanos, sí hay esclavos en el pueblo de Israel, pero vamos a ver cómo es totalmente diferente la visión de la esclavitud. Si bien la esclavitud es común y es aceptada en este pueblo de Israel, los esclavos podían provenir de varias formas. Vean Deuteronomio 20, por favor. Deuteronomio 20, versículo 10. Una de las formas en las cuales había esclavos en Israel. Dice así la palabra de Dios, verso 10. Cuando te acerques a una ciudad, la voy a leer en Nueva Versión Internacional porque cambia la palabra de siervos por esclavos. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Como botín podrás retener a las mujeres y a los niños, el ganado y todo lo demás que hay en la ciudad. También podrás comer del botín de tus enemigos que te entregó el Señor. Podemos ver, hermanos, que la esclavitud es en una primera instancia producto de la paz. Dice aquí el escritor, vas a llegar a la ciudad y les vas a ofrecer paz.
Y lo único que va a pasar es, vas a rendirme, vas a trabajar para mí. Ah, no quisieron, va a haber guerra, ok. Eso genera otras consecuencias que suenan bastante duras, pero es porque no quisieron la paz. Fue lo primero que les ofreció el pueblo. Así que se van a obtener esclavos a través de estas luchas que se tienen con otros pueblos. Hay otro tipo de esclavos, no nada más las personas que vienen de otros pueblos. Hay otro tipo de esclavos. Levítico 25. Levítico 25, verso 39. Dice la palabra, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Podemos ver que las personas que empobrecían, se quedaban pobres, lo que podían hacer era ofrecerse ante la persona que tenían esta deuda, volviéndose sus esclavos. Pero también podemos ver que no era una esclavitud dura. Así lo establece. No le harás servir como esclavo propiamente, sino lo atenderás como un criado, como un extranjero que está junto a ti. Es decir, no lo vas a tratar de manera dura, va a ser tratado como un trabajador. Claro, está hablando de personas de tu mismo pueblo. Los esclavos, decíamos, es el otro pueblo que no aceptó la paz, entraban en guerra, pero aquí es una persona de tu propio pueblo. Si llega contigo y voy a hacer contigo lo que sea, porque no tengo para pagarte, ok, vas a ser mi siervo, vas a trabajar para mí, pero en las condiciones de trabajador, no de esclavo. Otra forma, hermanos, en este contexto de esclavitud, Levítico 25, pero versículos 44 al 46. Así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, pero siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Así, hermanos, se podían comprar. Pero vean, la compra no es de gente de tu pueblo, es de otros pueblos. Porque lo aclara en el último versículo que leí. Vuestros hermanos, los hijos de Israel, no te enseñorearás, ni los tratarás con dureza. Así que si el tema de la esclavitud puede ser por guerra, si es de tu mismo pueblo, pero por deuda, nada más me vas a servir, pero no te voy a esclavizar. Y la otra es, te lo puedo comprar. Solo para concluir esta breve revisión del tema de la esclavitud en el Antiguo Testamento, quiero también dejar muy en clara la enseñanza que sí es cierto, hermanos. Sí existe la esclavitud en el Antiguo Testamento y yo sé que muchos de nosotros, es que ¿cómo es posible? ¿Y los derechos humanos dónde quedaron? Pero las condiciones de esos esclavos es muy diferente a lo que vivieron en Egipto. Vean verso 20 de Éxodo 21. Éxodo 21, versículo 20. Vean cómo nos hace diferentes. Bueno, cómo hizo diferente el pueblo de Israel el tema de la esclavitud. Éxodo 21, 20. Si alguien golpea, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, por la palabra esclavo. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. No lo podías matar, ¿eh? Si matabas a tu esclavo, te castigan a ti. No podías llegar a esos niveles. Vean Levítico 25, 53.
Levítico 25:53. Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. La esclavitud era diferente, hermanos. No debe haber crueldad. Pero además, y es el texto que quiero resaltar mucho en esta mañana, Deuteronomio 15, del por qué ocurre diferente la esclavitud en el ámbito del pueblo de Israel. Deuteronomio 15, del verso 12 en adelante. Si se vendiere a ti, tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Te acordarás de que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Es decir, cada 6 años los liberas. Los liberas. Habría que ver si la corona española, habría que ver si las 13 colonias cada 6 años revisaban de sus esclavos y los podían dejar libres. El pueblo de Israel tenía esa ordenanza. Y lo dice claramente, te lo mando yo, Dios. Dales libertad a los esclavos. Pero vean el verso 16. Si él te dijere, no te dejaré. Y vean lo que ocurre en la relación del esclavo con el amo. No te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y orarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Es decir, había personas esclavas que tanto amaban a su amo, que cuando ya llegó el tiempo te puedes ir. Y vean, te puedes ir con ovejas, con reparto de utilidades, con todo lo que da, ¿no? No me quiero ir, te amo. Y no es síndrome de Estocolmo y todas esas cosas, no. Es simple y sencillamente que estaban bien tratados los esclavos. Es diferente a lo que se vivió en Egipto. Es diferente a lo que se vivió en España, o en la Nueva España, perdón, y en las 13 colonias. Por eso, hermana, hermano, cuando se critica a la Biblia porque el pueblo de Dios es que el pueblo de Israel aceptaba la esclavitud, digan sí, pero es diferente. Es importante aclarar que, si bien es cierto, se hacía con una clara diferencia a los pueblos de alrededor, incluyendo lo que hicieron los pueblos que conocemos esclavizantes en las épocas contemporáneas. Quiero todavía avanzar un poquito más en el tema de la esclavitud, porque esto fue Antiguo Testamento. Pero vamos a ver todavía un avance más grande en la enseñanza sobre este tema en el Nuevo Testamento. Ahora la enseñanza para la iglesia cristiana como tal. Yo no nada más es el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué le dice Dios a la iglesia con respecto a este tema? Vean, por favor, vamos al Nuevo Testamento, Efesios 6. Efesios 6, versículos 5 al 9. El apóstol Pablo, escribiéndole a esta iglesia, les dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, con respeto y temor, y con corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los esté mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Se refiere entonces a los esclavos. ¿Hay esclavitud? Sí. Pero les dice, sirvan
como al Señor. Le decía a unas personas que están buscando trabajo o están en una situación de cambio de trabajo, a donde vayas, sirve al Señor. Que el centro de tu vida laboral sea glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es en este mismo sentido que Pablo le dice, ¿eres esclavo? Hazlo con gusto, con ganas, con esfuerzo, no como para tu patrón, no como para tu amo, sino como para el Señor. Pero vean el verso 9. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. En Nueva Versión Internacional. Vean la bonita relación que puede haber entre esclavo y amo. Es diferente. Podemos ver entonces que en este tema de la esclavitud del Nuevo Testamento se puede ver una cordialidad. Una parte de respeto, una parte de temor de parte del esclavo, pero el amo también los debe tratar con ese mismo respeto, con ese mismo temor, con ese mismo amor, e incluso les dice no amenazarlos. Pero ahora el centro de la relación, hermanos, entre el esclavo y el amo, también es bastante claro en el pasaje que estamos leyendo. No gira en torno a la relación de yo soy más alto que tú. No, gira en relación a Jesucristo. Jesús es el centro de la vida de esta relación. Es a Jesús a quien en el fondo está sirviendo este esclavo. Es a quien en el fondo este amo está tratando. Es a Jesucristo el centro. Así, hermanos, la esclavitud existe en el Nuevo Testamento, pero vean cómo es diferente. Pero vamos a otra distinción. Gálatas 3, versículo 28. Porque Jesucristo, su iglesia, el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, todavía lleva este tema más allá. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego. Y vean bien, hermanos, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué impactante y qué cambio de mentalidad en torno a la esclavitud. Si pensamos, hermanos, en los años de esclavitud que ocurrieron en México, en Estados Unidos, si pensamos en lo que le ocurrió a esas personas traídas de África en esos años, podemos inferir perfectamente que los que los tenían bajo su control no conocían la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios se establece que todos, los esclavos, los amos, somos uno en Cristo Jesús. No somos superiores. Les falló a los españoles, a los del sur, en Estados Unidos. Se creyeron superiores y no conocían este pasaje. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Pero además, Cristo, vivir en Cristo, conocer a Cristo, aún en la condición de esclavo, implica que tienes libertad. 1 Corintios 7, verso 20. Dice el apóstol Pablo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, pues procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, y vean la frase, hermanos, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, vean la frase, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, permanezca para con Dios. ¿Fuiste llamado como esclavo? Eres liberto.
eres libre en el Señor. Hermanos, en Cristo hay libertad. Cristo pagó el precio para liberar a las personas esclavas, aunque estaban en ese sentido, en ese estado. Podemos ver entonces que la esclavitud desde la palabra de Dios, hermanos, sí es muy diferente a lo que se vivió en países como México durante la época de la colonia. El tema de la esclavitud sí es muy diferente a lo que vivieron las personas que traídas a la fuerza desde África. Es muy diferente el tema de la esclavitud que se vivió en las naciones o en los estados norteamericanos. La Biblia, Dios, nos cuenta que es diferente. Pero quiero pasar a un último aspecto, ya después de haber visto un poco de historia, después de haber visto un tema de la esclavitud en Antiguo y Nuevo Testamento, quiero pasar todavía a otro punto más allá. El tema de la esclavitud no es exclusivo respecto a las personas que tienen dominio sobre otras. La Biblia, hermanos, nos muestra que al final de cuentas, todas las personas, todos ustedes, hermanos, somos esclavas. No, pastor, pero dijo que en la Constitución dice que no hay esclavos, ¿no? Aquí en México, todos, hermanos, somos personas esclavas. Podríamos pensar que no, pues es que, pastor, vivimos en un país donde ya está abolida y prohibida la esclavitud. Vean, por favor, Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús les respondió. Y no lo digo yo, hermanos, es Jesucristo el que está hablando. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿dice qué? Por eso me atrevo a afirmar, todos somos esclavos. No esclavos de un amo terrenal, no esclavos de la corona española, no esclavos es del pecado. Así es, hermana, hermano, dado lo acontecido en Edén, allá con aquellos representantes de toda la humanidad, Adán y Eva, el pecado entró al mundo. Y el pecado, hermanos, está en nuestra vida y se ha convertido en nuestro amo. Nosotros, dice el Señor Jesucristo, somos esclavos del pecado. Y esto es una situación enormemente triste para todos, hermanos. Porque lo dice en Romanos, pasaje que conocemos todos, la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra condición. Todo esclavo del pecado, la paga es su muerte. Y muerte eterna. El apóstol Pablo mismo es impactante cómo nos muestra que él mismo también sufría de esta situación de la esclavitud del pecado. Tiene serios problemas con el pecado. Por favor, Romanos 7, versículo 15. Vean cómo se describe el apóstol Pablo. Verso 15, Romanos 7, 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos nos identificamos con esto? Ya no quiero hacer esto. Pero busco hacer lo bueno y no puedo, no.
estoy impedido, estoy haciendo lo que no quiero. Esclavos del pecado. Qué lucha tan grande nos describe el apóstol Pablo, y seguramente todos nosotros lo hemos vivido. Creo que nos muestra de manera bastante clara la forma en que el pecado nos esclaviza, pero además nos puede llevar a pensar en el pasaje que tuvimos oportunidad de leer ahí en Romanos 8, y les invito a que pasemos a Romanos 8, que es el texto que leímos. No lo vamos a revisar todo, nada más algunos versículos. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esclavo del pecado, no puedes agradar a Dios. Tremendo, deprimente. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay una esperanza de liberación de las cadenas del pecado. Hay una esperanza de volver a ser agradables ante Dios, que es santo. Hay una esperanza para volver a recuperar la amistad con nuestro Dios, con el Creador, con el Soberano. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. El apóstol nos muestra cómo es posible dejar de ser esclavos del pecado. Vean el versículo 5, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, el Espíritu vive en usted. Y por lo tanto lo más natural es que piense en cosas del Espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué hermosa descripción, amada hermana, amado hermano. Hay una esperanza. Cuando tú conoces a Jesucristo, cuando le reconoces que Él murió en la cruz por ti, por todos tus pecados, el Espíritu entra a tomar el control de tu vida. Esa frase de nueva criatura soy. He aquí, las cosas viejas pasaron. Y entonces el Espíritu te permite esto. Los que son del Espíritu, pues piensan en las cosas del Espíritu. Es que, pastor, ¿cómo puedo dejar de pensar en esto que... Piensa en el Espíritu. Pastor, ¿cómo puedo dejar de hacer las cosas que no quiero? Ocúpate del Espíritu. Ocúpate de las cosas que competen al Espíritu, porque dice, es vida y paz. Dice también este pasaje, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amada hermana, hermano, el Espíritu Santo que vive en usted le va a dar una nueva vida. Esa palabra vivificar se refiere a una nueva vida. El tener al Espíritu Santo en su ser, el tener a Dios como el centro de su vida, le va a permitir resistir las tentaciones que nos pone el enemigo. A esto, hermanos, en la teología o en la doctrina le llamamos santificación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Irnos perfeccionando cada día en nuestra vida. Irnos buscando alejar del pecado. Hasta que llega un momento en el que tenía este pecado que era muy constante en mi vida y ya ni me llama la atención. Ya lo dejé. El Espíritu Santo ha actuado. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y dice el verso 14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, hermanos? Qué enorme bendición.
Cuidado con esa idea de todos somos hijos de Dios, ¿no? Suena muy bonito y suena muy equitativo, ¿no? Muy justo en términos humanos. Todos son hijos de Dios. No, hermano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, pero hay gente que no es guiada por el Espíritu de Dios. Hay gente que se niega a ser guiada por el Espíritu de Dios. Hay gente que ni siquiera quiere saber de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, hermanos, es muy frecuente que durante nuestros cultos de adoración aquí en la iglesia, busco mencionar que adoramos al Padre, adoramos al Hijo, pero no perdamos de vista que también el Espíritu Santo es digno de ser adorado por toda esta labor que realiza en nuestras vidas. La tercera persona de la Trinidad es la que está caminando con nosotros y está caminando dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos está guiando por el camino que Dios quiere que sigamos. Así que claro que adoro al Espíritu Santo. Claro que le canto, claro que le reconozco como el Dios, como el soberano, como el dueño de toda mi vida. Pero como último aspecto, hermanos, no quiero dejar de mencionar una ironía bíblica. Cristo y la labor del Espíritu Santo en nuestra vida nos libera de la esclavitud. Veía una serie que cuenta cuentos infantiles en otro contexto. Y uno de los personajes que salió en un momento es el genio de la lámpara, maravillosa. Y sale el genio y le dice al rey que lo encontró: oye, te puedo conceder 3 deseos. No, pero así todo desganado. Estoy aquí, te puedo conceder 3 deseos. ¿Cuál es el primero que quieres? Le dice el rey: no, yo no quiero ninguno. No tengo necesidad de nada. No, pero es que yo lo tengo que hacer. No, a ver. Si yo te preguntara a ti, genio, ¿qué desearías? ¿Tú qué desearías? Y le muestra las manos y trae unos grilletes aquí, no con cadenas, sino son mágicos, ¿no? Entonces, unos grilletes aquí. Y le dice: mira, rey, yo quisiera ser libre. Porque cuando termine tus 3 deseos, voy de regreso a la lámpara hasta que alguien me encuentre, vuelvo a salir, le doy 3 deseos. Esa es mi existencia. Y le dice: rey, te voy a conceder ese deseo. Deseo que el deseo del genio se cumpla. Y se rompen. Paz. Quedan libres. Pensaba en esta imagen, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Paz. Somos libres. Se rompieron los grilletes. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora es el Espíritu Santo el que vive en nosotros, es Cristo el que nos dio y nos va conduciendo por esta nueva vida. Pero hermano, usted dijo la ironía en el tema de la esclavitud. Hermano, no alcanzamos la libertad total, ¿eh? Sí nos liberó de la esclavitud del pecado. El pecado ya no es su amo, hermano. El pecado ya no tiene por qué dominar. Quien domina es Dios. Porque vean 1 Corintios 7, 22, por favor. 1 Corintios 7, 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿qué dice que es, hermano? Esa es la ironía. Ahora ya nos pusieron nuevos grilletes. Pero ahora, ¿de quién somos esclavos, hermanos? De Cristo. Y eso, hermanos, se convierte en un gozo. Eso, hermanos, se convierte en una esperanza. Soy esclavo de Cristo. Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es el que me va a enseñar y me va a indicar lo que debo hacer con mi vida. Cristo, qué gozo es ser tu esclavo. Qué gozo es ser tu siervo. Qué ironía. Aparentemente dejamos de ser esclavos. No aparentemente dejamos de ser esclavos del pecado y ahora nos convertimos
en unos nuevos esclavos. Señor, Dios, Cristo, dime qué hago. Y yo lo hago. Dime qué debo hacer para tu iglesia. Y yo lo hago. Dime, Cristo, porque cada día quiero ser más como mi amo. Cada día quiero ser más como Cristo. Concluyo diciendo que es una gran bendición el poder salir de este templo el día de hoy con la convicción que saliendo de este templo digan ustedes: pastor, yo ya no soy esclavo del pecado. Qué enorme bendición que hoy salga del templo con la certeza de que ahora soy un esclavo de Cristo. Y que salga de aquí diciendo: pastor, iglesia, hermana, hermano, quiero servir, quiero hacer todo lo que Él quiera que yo haga. Quiero conocer más y más de mi Señor. Ya no quiero desobedecerlo. Ya no quiero ofenderlo. Sino ahora todo lo que soy, pastor, todo lo que soy, hermanos, quiero que dé honra y gloria al nombre de mi amo, de mi nuevo amo que es Cristo Jesús. Es enorme bendición entonces ser esclavos de Cristo, porque eso soy, desde que Cristo me llamó, me salvó, murió en la cruz por mí. Y lo seguiré siendo esclavo de Jesucristo hasta el día de mi muerte e incluso en la eternidad. Y no se lo quede guardado, hermano. Es el himno número 612. Y si usted se fija en la segunda estrofa, himno número 612, que lo vamos a entonar, no se quede guardado esta esclavitud de Cristo. Dice la segunda estrofa: yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado, libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la obra del Señor. Vamos al mundo, hermanos, a platicar de que somos esclavos de Cristo y a liberar esclavos del pecado.